Laga nos manda el link rumana para más tanto rumano que posible, de manera que nos por escuchar entrevista aquí participar en oración a Wemeinta. Espero que usted pueda orar con nosotros también, porque Muy ese bien, es sí, sí. sí, porque ese es el objetivo principal. Amén. Sí, las Sí. oraciones de la mañana con los hermanos. Kita berdoa bersama saudara-saudara dari negara Curazao adalah ¿Está ahí pulau. con su familia? Sí, con mi Ay, qué suegro bien. y la familia aquí. Qué bonito, qué bonito. Hola, Un hola, hermano, ¿cómo están todos? un hermano Amén. de la iglesia también que es parte de la congregación. Mi esposa está adentro con una inyección de vitamina B12. Ah, ok, ok, ok. Sí, Entonces ella estamos aquí también afuera. se va a unir a usted dentro de un momento para ir a la casa. Sí, sí, Ok. así es. Esperamos un ratito más y empezamos. Bueno, Sí. they want to do an interview. They want the sister and many other brothers connected through Zoom. Mm. They will interview me, Oh, and later on we will have more Zoom meetings like sermon preaching. oh. Yeah, and she is translating into the national language, the official language. They speak three official languages, and she is translating to the local native language of our brothers and sisters there. Mm. Sister Smith. Or the rest of my crew is coming inside the car. Yeah, we just began. Ada. Bentarnya udah nyampe. Kenapa? Kamu udah jalan. Ini sebentar ya, Pi. Ya udah terserah kau lah. Di bawah kau ya. Di bawah. So they can wait there. I want to know. There is a question, hay una pregunta, si nosotros podemos conectarnos más tarde cuando lleguemos a la casa, o ya podemos hacer, aló, no le escucho. ¿Cuántos minutos va a durar para que usted llegue a la casa? How long from here? ¿Sí? Huh? Less 30 minutes. Less 30 minutes. Como unos 30 minutos más quizás. No, 20. Unos 30 minutos más. Sí, Less than 30. ¿Qué você pensa, Sherwin? 20 minutes. 15 or 20. como 15 o 20 minutos más. Es que la calle es una calle de lodo y es difícil para llegar. Ok. Bueno, entonces, ¿y la comunicación va a estar bien allá? Sí, sí. Entonces está bien. Está bien. Vamos a empezar con la lectura y el estudio Sí. y mientras tanto usted entra. Bueno, En cuanto usted llegue allá, puede entrar tranquilamente en el Zoom. ¿Está bien? sí, bueno. Ok. Gracias, hermanita. Bueno, hasta Amén. luego. Nos vemos ahorita, sí. Sí.
Moro, bom dia, bendição, Romana. Menderen também meio dat in visita in casa, dus Moro, bom dia, me está bem, esse bendición. Amen, amen. Apa? Ya, ya. Roman sotis na Maika queda abrir. Isa ko ta. Ulot to mi yung pata panostere. Por rato. Paso, ahora que Hola, drenta me está tapi abierta. sepa MSR. Mi tapi sí, mi tapi Ah, sí. bueno. Hermano, usted puede cerrar el micrófono. Su micrófono está abierto. Hermana Glenda, dor comiti mi anotación así aquí, ¿no? Mi nota mira e capítulo que no estaba tan pesa con de gran controversia. Ajá. Ok. ¿Qué capítulo su número está para un Clery? Ok, la que me cheque. So, ta un weekend te pasa. Ahorita voy a que me sora. Sí. Sí. Ajá. Clary te acaba. Sí, Clary te. El capítulo, su nombre está Pecados de Babilonia. Anto, está na 33, está capítulo 33. La que me cuepa, aquí está 33. Capítulo 33. Mi tía material pone a pausa. Esta dice el nombre de capítulo y el número. Está ok. Danke, mi hermano. Sigue así vos nan compartimos na link nan mientras tanto. Mi también está share aquí nana para nos poner humana. Aquí 20 minutos el pastor lo está drentando, pero prometo que nuestro 30 con nuestro lanzamiento y nuestro estudio. Yes. Oh, la que me hicieron que me sientan.
Meron man sotis, no rabi, mitas trabaho rato. Stephen, no, llega hopi leu, door ko, tatin hopi pregunta cada vez. Então, Sí, depois, tranquilo. nossa comissão se tem pida de Stephen ko, porta, nos por home, vai ribachi. Sí, tranquilo, mi hermano. Nos alanta preparar e party, relación, casi seguro nos lo drenta de Jesse. Relacionar com Pasó para colme el lanzamiento de Kainet con suceso en el mundo, ¿eh? Sim, é quando a vai net, mas nem pareu, passou, essa aí é profecia. Amén. Então, Deus se Entonces, põe que nós está chegando aí, né? amén. Gloria a Dios, mi hermano. Uma mira, é como a mana, pabo. Ujú. É coisa, ai, meu Deus, que papi me decoi, pero uma coisa, na coi me hebreio, passou agora, vou meter meu papi com né? Me tá Ok, mira, ele não, que tá assim, coisa, yeah, ok. wow. Não, tá assim, algo mais chama os mes que Bible. Saka Sí. tu ko fay contesto, usa tu ko lang, kasi pa yung burla, yeah. Ujú. Wow. Dios está en control, mi hermano. Dios está en control. No te va a começar, mi hermana. Estima, danke para você, Andrenta, sigue share. Hermana sincero, hermana kutihamba, hermana ku, que essa aqui que está passando. Share kunang, panam por escucha y participar en oración. Share en cara de Mandelio. Ok. Dale stay. Dale stay, pero pobre abaguarda ayer anoche. Bueno, nos va a hacer oración romana para nos comenzar. Amantísimo Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ojalá que cada un que está aquí en la mente reunir y acaba por en comunión con el Señor. Y vos, Espíritu Santo, está alumbrando la luz eterno arriba nos mente en nos corazón. Que dushita para estar en tu presencia. Que dushita para reunir con vos, Señor, de hora tan temprano aquí. 13 sobrar humana que tengo vini. Y también Pastor Marcos Escobar, que nos lo papia con él dice que rato, para información lo importante que está pasando en el mundo. Queda con nosotros, Dios. Por gracia y por espíritu, por ángel, y hora último por acompañarnos. De nombre de Jesús. Amén. Amén. Preach it, the everlasting gospel of God. Amén. Gloria a Amén. Dios. Sí. En parte conosco a ementa. Esta visa sin aquí con Satanás a toma posesión de iglesia nan. Gran conflicto ta ebuki aquí. Y el título ta Epicanan de Babilonia. Okay? Pregunta de profeta ta con gente por nan corazonan asina duro. Nan corazón ta asina duro, el estamento ta duna dos motivos para el corazón duro aquí. Pa sobra, nos abai tras de declaración y acción de gente, no de Dios. Entonces, Jeremías 17, versículo 5, te dice nos algo interesante. Nos para cuenta, hopi bon. Jeremías 17, versículo 5, te dice así aquí. Así, Señor, te avisa.
maldicionar. Ta esun que ta confia en gente. Y ta hace carne su fortaleza. Y quien de su corazón ta aleja por el Señor. En el momento que nos ponemos atención y nos énfasis para escuchar y mira lo que gente está hace, sin vaina en palabra de Dios y en espíritu de profecía, el Bible te dice nos que nos está alejado por el Señor, por el consejo del Señor, por el camino, por la luz del Señor, entonces consecuentemente no está maldicionado, no está anatema maldicionado. Ojalá ese nota nos condición aumenta. Más punto en el estamento es condición de protestantismo caí, es condición. Esa aquí nos mester hace un escudriñamiento de nos propio corazón. Den época de Babilonia aquí, no sabe que nos tem también a iglesia nan protestante que está único Babilonia, Revelación 17. E mama usuyuna. Ture iglesia nan que está reuni kunam. A nos por mirar también de concilio ecuménico World Council of Churches. E pregunta individual na cada de nós avementa tá. Mita cristiano pa nombre. Mi conoce Dios. 2. Mi conoce Dios. 3. Mi corazón el aguardo transforma na imagen y semejanza de Jesús. Mi mente está carnal o está espiritual. 5. Mitad amigo de Dios o mitad enemigo de Dios. Y punto número 6. El tipo de persona que tiene en mente carnal está enemigo de Dios. Corazón no cambia. No conoce Dios. Y está cristiano para nombre. Está fiel sí. Pero no Satanás. Ora cubo parte y costan for de otro. Entonces significa lo siguiente. Un hueste sin número, innumerable de ángel malo, está bayendo de etera, mi humana. E iglesia nan, y el cuerpo nan religioso, está yen de el demonio nan aquí. Nos pomirele den Bible, acercando el tiempo de el grito duro. Me te voy a mostrar humana con lo que el buki aquí te pisa. Está guardo confirmador de la palabra de Dios también. Nos va en Revelación 18. Revelación 18, versículo 2. Esta dice así aquí. Versículo 18, 1 te dice, después de cosa aquí, me miro un otro ángel te va por el cielo, que tiene gran poder y etera a guardo iluminada para su gloria. Es aquí el tiempo que nos va enfrentando, hermana. Ahora que nos, si no está con Jesús, lo recibí y yo vida lat, el derramamiento de Espíritu Santo, den un margen más grande ainda que el discípulo recibe en Pentecostés. Y para predicar el evangelio eterno, el mensaje de 3 ángeles. Consecuentemente, esta vista en el versículo 2, el ángel aquí exclama con gran voz, pisando. Soti dispensame na qual capítulo está? No está en el capítulo 33, pero Okay. Román por leer, pero no va por bavolg, me pasó más así compilación. Sí, Sacamos okay. lo que Steven aduna y parte naco a mí a leer después. Ok, capítulo 33. Bom, danke. 33. Sí. Danke. Para nos por confirmar lo que el estamento te avisa, que un innumerable hueste de ángel malo está vayendo de etera. Y la iglesia y el cuerpo na religioso está yendo de ángel na malo aquí. Que no está tiempo para nos vai onda cuta. No está tiempo para vai onda cuta.
Y él exclama con fortaleza en voz alta, aquí está Revelación 18, versículo 2, visando el Acai es Gran Babilonia. Y él vira un lugar de viva de demonio. Y un prisión de tu espíritu impuro. Nos mira esa aquí, el texto comproba. Espíritu inmundo, espíritu nan shushi. Que me ángel nan caí. No se refiere aquí na e ángel nan huacai ku Satanás for de cielo. E un tercera parte. Y él mira también un lugar de viva de turpara, shushi y aborrecible. 4 palabras, Espíritu de Dios no está en la iglesia nan ei. Nos por tiene garantía de ser mi humana. Mas sobre a Bíblia e a profecia também diz, toda a igreja na kuta uni agora aqui com a igreja católica. Kuta implementando doutrina de Satanás, música nan satânico. Não está predicando mensagem de 3 ángeles. Não está predicando a profecia nan de Bíblia. Se esse não tem, se o Espírito de Deus não tem, é inimigo tem. Então, sigue bisa nós. Então, bisa, e é cuerpo não religioso aqui, pues é igreja não aqui, não te regocija, pero quem mais te regocija? Satanás. Para sobre esta mira a igreja não aqui, e esta goza. Dicom, para sobre esta bisa, é mantel de religião que cubre maioria crimen e iniquidade na kuta sucede dentro da igreja na ei. Me coisa horrendo. Grato ora pastor Drenta nos lo hacía alguna pregunta, ¿no? Y Romana lo escucha. ¿Qué está pasando con el cuerpo aquí? Que de facto a unir el gobierno del mundo para perseguir el una de Dios. Ele dice nos, nanta corta vínculo natural que mantém a igreja aqui, vínculo natural te guardo corta e ta oprimi outro. Es ta oprimi su prójimo dia tras dia. Aqui nada importante para nós, aqui com a unificação de palavra vínculo natural. Vínculo está link, está bond, está relação será. Por exemplo, a relação de esposo e uma esposa. Román e su outro román. Suegra e casado e suyo mulher ou suyo homem. Essa aqui está vínculo natural. En fim de tempo que nós viva aqui romana, e vínculo aqui lo guardo quebrar. Sobre Satanás lo drenta de tal forma de mente de gente que profesa religión, que lo traiciona a otro. Eu também donava texto em Bíblia que confirma isso aqui também. Nos, por mirele den Amos 5:21. Romana pode ajudar-me a buscar. Se você promete comigo, vou ler assim. Nós também para Amos 5:21. Amos está dentro do vecindário de Daniel, né? Então, lê se é escrito só de Amos 5:21. Sim, meu irmão, lê assim. Bisa, mita odia, mita rechaza vosso fiesta nan. Tampoco mi no tin delicia de vosso asamblea nan solem. Ok. De quando Deus avisa que não tem delícia de nos asamblea e fiesta nan solem. De quando esta avisa que esta rechazan, ela avisa esta rechazan. Pa sombra, e evento nan aqui, no te carga el sello de Dios. Pa sobra,
Ta mensaje de gente, ta guardo predicar en asamblea na e. Manera nos a touch un rato pasar, visando que gente abira seguidor de gente, dor de seguir gente, escucha lo que gente te avisa. Y no lo que Espíritu Profecía y Bible te avisa. En Isaías 58, también, Señor, te da una indicación de servicio de cuta, o por guardo de una, como hopi, emoción, como hopi, propagación, pero que no te agrada a Dios. ¿Qué te dice aquí? En Isaías 58, versículo 3. Paquico, vos te avisa, nos ayuna, Paquico, vos te avisa, nos ayuna y bon así caso. Nos humilla, nos almana y va así mané bon comprende. Hasta aquí, en el día de bozo ayuno, bozo ta lo que bozo que. Y bozo ta demanda turboso haciendan. Y todos demandan vuestras haciendas. Que me gente ta ayunar para recibir cosas material. Pero no ta ayunar para conocer la voluntad de Dios. Más leo te sigue pisa. Hasta aquí, tapa pleitamento y debate boso ta ayuna. Y para heredar otro con moqueta. Inicuamente, que me dio una forma perverso. Boso no ta ayuna awe pa boso bos warto escucha for de altura nan. Mas não está pedindo coisas que Deus não está agradado em gente. Amém, minha irmã. Pues, essa aqui é a condição em qual o mundo espiritual está hoje em dia, que não está agradado a Deus at all. Talvez sim, maneira de lançamento da visa, está rechazar a fiesta nan solem, está rechazar toda a atividade. Você imaginar que Deus está rechazando uma campanha em qual alma não está guardando ganar? Então, mira, tem mais que abrir. Aqui rato sim que para ajudar para nos gravar, ajudar me corta para gravar Romana. So é parte caminho é pastor tá papi é parte se nós vai gravar. Romanta, es pastor Sumaica, aparece con él. El pastor llega back. Ah, ok. Tremendo. Sí. Buenos días, pastor. Vamos a entrar dentro de un momento con tu entrevista. Sí. Anto, para mí va back, quedando arriba el punto aquí na Amos 5:19, Mandoya. Pastor Lobotine en Ancaba. Amos 5:19, ¿qué te avisa nos? Aquí na te vai mira con gente que quebra relación natural, vínculo non sagrado para traicionar otro. Manera judaza así con Jesús. Le se tan chidoya. Amos 5:19. Visa, y de tal manera ahora un gente está para un león. Y un ver también contra con él, o está by cas. Está pone su mano na muralla y un colega está morder. Ok. Puede cerrar el mic, pastor. Puede cerrar el mic. El micrófono, perdone. De que el tema se controla arriba el sistema. Sí, rumana. Que me andi, gente aquí te corre. Dios te muestra la condición de su yuna. No me di pueblo extranjero, pero me di su pueblo mesmo. Esta corre para el león. El león te representa el reino de, esta un bestia que te representa el reino de Babilonia. Un león. Esta corre para el ver. Babilonia, Roma político papal, te representa el imperio babilónico de los tiempos. Esta representa confusión. Esta representa porta de Dios nan. Ahora nos por mira, la organización aquí está welcome musulmán, budista, sion, católico,
Adventista nang, Metodista nang, Evangélico, Pentecostal, tur é dioses nang utawardo adorar no conforme Bible por reuniden e reunionan de força político-religiosa de nos tempo, Vaticano e su sequaces. Anto, ora bo corre panang, quiere que bota den el pueblo de Dios, para sobre Roma tiene característica de Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. E tem tudo qualidade, né? Na final da Revelação 3:1, eta bisabo, também é monster. 7 cabeças e 10 cachos, bota mira, tá surge por de multitude. Que mas essa aqui tá um monster. Essa aqui tá bestia que não tem nome, pe. Of não, minha romana. Ora, boca bicore panang. Como bisa no, o homem tá dentro da igreja verdadeira, o homem tá na Revelação 2. Ora, você na muralha. Muralha está representar proteção, está representar salvação, está representar construção de evangelho verdadeiro, eterno. Ora, bolen enang, lugar colebra está sali picavo, tem cas. Romana, da maneira profeta avisa, nós amenaça putabini tá mais pior de padem cueta de pafo. Awo di kong, ti amenaça pafo? Seguro. Pero bonta verwachte di padem. Pero botin ku preparar, botin ku verwachte di padem. Pasoba etabini di padem. Ok? Anto, nos tabay kuenos, último text pa awementa, pa sobra, mira ku pastora kaya fonto, mitigo bay belly. Pa de tal forma e por incorporar el programa para nos hacer entrevista. Nós vai ver Romanos 2:19, Testamento Novo. Romanos 2:19. Romanos 2, versículo 19. Então diz assim aqui: não venga vosso mes, estimana, mi estimana, prometo essa aqui do lugar na Arábia. O Arábia é Arábia de Deus, não de nós mesmos. Para sobra tá paras que vi, dime e vengança tá, a mim lo paga, Senhor tabisa. Irmana, Senhor mes lo venga de Babilônia e sus sequaces. Com ele assim, ku e 7 plaga na ku na caminda, ku lo toma lugar depois ku provação será. Anto mi romana, é chamada ku Babilônia acai, é mensagem dia de 2 ángeles, Revelação 4:8, da repetir de Revelação 18:1 en adelante. Para nós por compreender que o mensagem de 3 ángeles está sua repetição tem nos dias. Nós também está enfrentando o tempo aí. Então, para nós, será que acordamos a característica de a condição de cristiano que está nominal. 1. Este cristiano para número. Este chama-se mesmo cristiano. Isaías 4:1. É que é nome de Jesus, pero não quer su panha. E não quer su pão. 2. É não a conhecer Deus. 3. Su coração não a cambia. 4. Su mente está carnal e não espiritual. 5. Está inimigo de Deus, consequentemente. Então, número 6, está fiel na Satanás. Hopi triste, romana. Láganos cada uns escudrianos coração ao ementa, com el lesamento cortico aqui, e o texto não conosco a passa de dia. Tem pergunta, remarque, nos está aceptando isso, mientras tanto, nos está baiando para nos mira contar com conexão aí a banda. Nós tem? Amen. Estaba duidelijk, mi irmã. Amém, glória a Deus. Me chama pastor para me ir com Leo, tá? Me mira que está online aqui. Amen. Dus me chama ele para me ir. Se está em posição de por 30.
Este minta Mirele, sí. ¿Vuelta Mirele arriba eso? Pastor Sí, Escobar, sí, ¿usted se encuentra? Ok, ya estoy adentro. sí, déjame cerrar el teléfono. Pastor, le invito en esta mañana para que ore con nosotros, porque este es el principal propósito de nuestro encuentro en esta madrugada, buscar la presencia de Dios y buscar sus revelaciones. Amén. Y vamos a orar antes de empezar la entrevista con usted. Romana, nos va a hacer una oración por lo menos comenzar la entrevista. Pastor, ¿usted puede orar con nosotros? Amén. Sí. Vamos a hacer la oración, niños. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Primeramente, darle gracias, Padre, por habernos protegido en este día, por darnos la vida y muy especialmente porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Amén. Gracias, Padre, por esta gran bendición, por el mensaje de la verdad presente que se publica, que se comunica, que se predica, que se proclama en alta voz. Gracias, Amén. Padre, por proteger tantos ministerios en diferentes idiomas, en muchos países, en todos los países del mundo. Gracias, Padre, porque el mensaje es directo, es claro y es oportuno para este tiempo. Porque de esta manera, gracias, Padre, recibimos más el confirmamiento, la confirmación de la fe de nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Amén. Amén. Suplicamos su bendición por los hermanitos, los hermanos que nos están escuchando de las islas y de cualquier otro lugar en el mundo. Gracias, Padre, por el mensaje. Suplicamos su bendición por los hermanos allá en Curazao, su protección por los hogares, porque la paz de Dios llene siempre sus corazones y que en ellos esté siempre el gozo, la paz de Dios y el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad, de amar al Señor Jesús, obedeciendo sus santos mandamientos. Suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Espere un momento, pastor, que vamos a poner la grabación. Sí. Sí, vamos a poner la grabación. Recording in progress. Sí, estamos grabando ahora. Pastor, como yo he visto recientemente un video, yo acostumbro a ver sus videos y he visto un tema muy actual que usted ha tratado en ese video, que se refiere a los últimos acontecimientos que están tomando lugar en el mundo, en el cual usted menciona el COP29 en Bakú, Azerbaiyán. Usted Sí. menciona el proyecto del Green Sabbath o el Sábado Verde y algunas indicaciones muy pertinentes al tiempo en que estamos viviendo. Son últimas noticias. ¿Qué nos Soti puede usted- dispensami. Corda para grabar. Sí, no está grabando. Ok. Splenda. Ok. Pastor, ¿qué nos puede usted contar de los acontecimientos, los últimos acontecimientos de lo cual usted predicó en su último video? Sí, gracias, queridos hermanos. Gracias a Dios por permitirnos estar publicando, comunicando, predicando el mensaje de la verdad presente. Gracias damos a Dios porque tiene un movimiento, el movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que desea predicar la verdad como Dios lo ha expresado en su palabra y lo ha revelado por medio del espíritu de profecía. Querida hermana, ¿usted va a traducir o está bien así? Sí, se me olvidó. Sí, Bueno. Romana, pastor, estoy muy contento que tiene un movimiento de verdad presente, Iglesia Adventista, y conozco por a través de esa aquí conocer, es verdad, Nankuta tomando lugar de nos tiempo. Puede seguir. Sí. Queridos hermanos, Querido el Romana. movimiento de la ley dominical
Ha El movimiento comenzado, de ley dominical ha comenzado y ahora estamos viendo los frutos de un ecumenismo que viene desde varias décadas atrás. el comunismo llega, no se viene estudia en cuanto de esa aquí y en el momento aquí ya está un hecho. El movimiento ecuménico ahora no es solamente entre protestantes y católicos, sino todas las religiones del mundo están siendo movilizadas a seguir el movimiento de unidad de todas las religiones. No está solamente católico y protestante, pero toda religión del mundo a unir para por Biden el comunismo mundial con la Iglesia del Vaticano. Y el movimiento de unificación de las religiones es un movimiento que utiliza también el poder político civil. Y el movimiento religioso aquí, de iglesia un con otro, está involucrado también unión con gobierno, o sea, política, gobierno civil. Nosotros tenemos una profecía y esta profecía es sobre el cierre del tiempo de gracia. Nos tengo La hermana profecía, Elena de White, nos tengo la hermana profecía, Elena de White escribió sobre el cierre del tiempo de gracia. Una de las señales del cierre del tiempo de gracia es la formación de la imagen de la bestia. lo que el hermano aquí te avisa es cerramiento de tiempo de gracia, según Ellen G. de White, tiende a ver con la formación de la imagen de la bestia. Ahora está aquí está formando, nos mester comprender que el tiempo de gracia también te va a ser. Y la imagen de la bestia, según Apocalipsis, es formada por la nación de los Estados Unidos. La imagen de la bestia está guardo forma door de la nación de América, Estados Unidos. Es la nación de los Estados Unidos la que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de la primera bestia. Sí, esta vez nos la nación de América también ejerce su autoridad en presencia de la primera bestia. O sea, que la nación de América también une para dar una fuerza na el decreto de Roma, que es la primera bestia. Estados Unidos es la fuerza utilizada por el papado para implementar la fuerza, para hacer sujetar, subyugar al mundo entero, y según Apocalipsis es asunto de adoración. Sí, pues lo cual con América también hace, América también da poder na mandato de Roma, que también tiende a ver con adoración. Haciendo eso aquí, nan también logra que gente del mundo también adora Roma, y bestia. Así que Estados Unidos es la fuerza que une a todas las religiones y a todos los gobiernos, que somete a todos los gobiernos del mundo. Merca es fuerza que también une tu gobierno, merca y tu religión. Según Apocalipsis capítulo 13, Estados Unidos manda que se le haga imagen a la primera bestia. Según Revelación 3, merca te manda para traer imagen para el primer bestia. Esta es bestia de Revelación 3:1, Vaticano, Roma. La imagen de la bestia es la unión de la iglesia con el Estado. La imagen de la bestia es la unión de iglesia y Estado. Sí, la hay unión una de la pregunta iglesia y acá. el Estado. Sí, hay una pregunta acá, pero vamos a ver. Si tío Román, ¿cómo hacer pregunta para mí? Hay una persona que tiene una pregunta aquí. He pedido a un hermano Sí. que
que lea la pregunta para que yo pueda pasarlo a usted, pastor. ¿Qué Pastor, Bueno, sí, sí. pastor por mencionar el documento ng el website ng en cuanto o comunismo para nos mes tambe por wak ilesa esaki. Hope, buena pregunta. Es una pregunta muy al caso, pastor. Los hermanos están Sí. preguntando si se puede mencionar documentos y el website donde estas informaciones que usted está relatando se encuentran para que ellos lo puedan leer por sí mismos. Sí. Está en 3 idiomas, en el idioma de aquí de Indonesia, en idioma inglés y en español. Tengo allí 3, 4 canales de YouTube. El canal Sí. en español se titula La crisis final. Te explica La crisis final, la crisis final, 2 puntos, la ley dominical. crisis final, 2 puntos, ley dominical. Yo pensaba que ellos se referían al website directo donde se puede encontrar los documentos en cuanto al comunismo, de donde usted saca la información. Ese quizás te pregunta mi hermano. Ese te Janine tengo contestar para Del su Espíritu de pregunta. Profecía. Soti, un tamanho lagi cabe papia com o programa después nos está se pergunta por Sí, que tabira. él avisa, do ar. él avisa exacto ni sotis. Ese Sí. te contesta. Sí. Sí, entonces la hermana, vamos a detener un momento las preguntas para escuchar primero lo que usted tiene que decir. O sea, esperen un momento con las preguntas, hermanos. Guarda un rato que preguntan. Usted, mientras tanto, puede contestar el asunto del website, pero después de eso seguimos con la conversación y al final los hermanos pueden hacer sus preguntas. O sea que la pregunta de la hermana esa era, ¿cuál es el website original donde se puede conseguir los acontecimientos relatados originalmente? Sí. Si usted gusta, también puedo compartir las diapositivas del último mensaje que presentamos y hacer un resumen de lo que presentamos en el último tema. ¿Usted lo puede hacer ahora? Sí. Ok. Esta va a share Sí. screen, antópanos por ahí información. Sí. Usted puede proseguir. Sí. Este es el tema que hemos tratado el último mensaje. Es aquí el Y tema que se trata de su último mensaje. Quiero leer esta cita del Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 669. Léalo. Durante muchos años hemos sabido que se promulgaría una ley dominical en nuestro país. Y ahora que el movimiento se ha producido, preguntamos, ¿cumplirá nuestro pueblo con su deber al respecto? No podemos ayudar a enarbolar el estandarte y llamar al frente a los que tienen consideración por sus derechos y privilegios religiosos. Voy a traducir. Sí. Pero ¿Quiere? no en la primera página, Sí. el primer enfoque. Sí. Entonces, durante Hopi Ayanang nos asabi que una ley dominical lo aguardo promulgar en nuestro país. Y ahora que el movimiento a producir su mes, nuestro punto, nos mes. El pueblo, nos pueblo, lo cumple con su deber para lo que te trata es aquí. Nos no por ayuda para engrandecer estandarte y llama adelante están en consideración para derecho y privilegio
religioso. 5 testimonios en la iglesia, volumen 5, página 669. Proseguimos. Entonces, por muchos años hemos sabido que se promulgaría una ley dominical. Pa hopi aya no estaba con una ley dominical lo drenta. Luego continúa la cita. Cita te sigue. Se está acercando rápidamente el momento en que los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres sentirán la mano de la opresión. Está acercar rápidamente el momento que están que preferá de obedecer a Dios, promete que gente lo siente en man de opresión. ¿Deshonraremos entonces a Dios guardando silencio mientras que se pisotean sus santos mandamientos? Nos lo deshonra a Dios ahora y guardando silencio, pues sin visa nada, mientras que su mandamiento no está guardado trapa. La semana del 5 de noviembre, las elecciones de los Estados Unidos reeligieron a Donald Trump. 5 de novembro que pasa, eleccionan a América a volver a elegir Donald Trump como presidente. Pero ese mismo día, 5 de noviembre, en el país de Azerbaiyán, en la ciudad capital de Bakú, se organizó una cumbre interreligiosa global. Las religiones más poderosas, más potentes del mundo estaban reunidas para tomar un acuerdo en relación al cambio climático, en relación a los asuntos diplomáticos y religiosos. Voy a traducir. Día 5 de diciembre en mes, na Azerbaiyán, Bakú, estaba teniendo una reunión cultura poder político, pues gobierno del mundo, que a reunir para llegar a un acuerdo en cuanto a decisiones que tienen que tomar para lo que se trata de crisis económica mundial y también cambio de clima. Sí, pastor. Y este mismo día inicia por 2 semanas la cumbre de las Naciones Unidas en el mismo país de Azerbaiyán, la cumbre del COP29, que es una cumbre para lidiar con los problemas del cambio climático, pero son todas las Naciones Unidas. Mi visa de diciembre hoy, pero mes de noviembre, que es un día de elección, que es un día de reunión aquí estaba. Anto, está explicando ahora aquí, la reunión es que aguardo sostener, da una reunión que camina me se toma decisiones, manera no se visa anteriormente en cuanto al asunto de cambio de clima que está tomando lugar ahora aquí. ¿Sí? Y por primera vez en la historia, las religiones formarán parte de la cumbre de las Naciones Unidas en conjunto para tomar resoluciones. Para promover religión del mundo también lo une den COP29 aquí para tomar resoluciones junto con el político en cuanto a decisiones climáticas. Prome viaja del mundo, pues aquí te sucede. Al final de esta semana se llevará a cabo la cumbre del G20 también, esto en Brasil, en Brasilia. Na fin de semana aquí también lo toma lugar la cumbre, la reunión de G20 allá en Brasil. Es una cumbre que inicia el 18 de noviembre y va por 2 días. Então, cumbre que comienza en diciembre, es ese cumbre. Noviembre, noviembre, una semana más. Ok, dentro de una semana, día 18 de noviembre, el cumbre ahí también comienza en Brasil. Y esta cumbre de las potencias, las 20 potencias del mundo, por primera vez también en la historia, el movimiento de las religiones unidas
estarán en conjunto, estarán unidas, estarán en la cumbre para desarrollar pólizas internacionales, para desarrollar la solución al problema del cambio climático. Sí, 20 potência não aqui, que lo uni junto com Naciones Unidas também. Den reunião grande aqui para tomar decisões junto para lo que trata el cambio climático. Perdone, pastor, quisiera hacerle una pregunta. Las 20 potencias que usted ha mencionado, ¿se refiere a potencias religiosas? No, los gobiernos del Los mundo. gobiernos que se unen con las religiones, ¿verdad? Sí, sí. En cuanto a estas religiones, ¿qué puede decirnos de la Iglesia Adventista, que también es una religión en el mundo? ¿La Iglesia Adventista también se va a unir con esas 20 potencias políticas? Sí. Este servidor ha estado trabajando más que todo en Australia, pero ahora estoy aquí en Indonesia. En el 2014 yo estaba trabajando para la Asociación Adventista de Brisbane de South Queensland, Australia. Y en ese mismo año 2014, se llevó a cabo la cumbre de las naciones del G20 en Brisbane, en Australia. Y por primera vez, en ese mismo año 2014, por primera vez, se llevó a cabo la cumbre interreligiosa del G20. Pero esta cumbre no se llevó a cabo dentro de la misma sala o salón donde estaban los presidentes de las 20 naciones más poderosas del mundo. Mas, sin embargo, en este año, por primera vez, la cumbre del G20 interreligioso estarán en el mismo salón con los 20 presidentes de las 20 naciones más poderosas del mundo, en Brasil. La Iglesia Adventista ha sido miembro del G20 interreligioso desde el año 2014. Está documentado, está publicado. Sí, vamos a hacer una cosa, pastor. Porque es muy interesante lo que usted está diciendo, quiero que vayamos con una pausa más al paso para que yo pueda traducir frase por frase para que los hermanos puedan comprender. Ela cabibisanos rumana, kuna aya eta un pastor que trabaja anteriormente na Australia, ahora vive na Indonesia, pero na aya 2014 também tinha cumbre masha grande mes caminda ku religioso nang a uni e enanang caminda religioso nang a uni Iglesia Adventista tabata enanang e Iglesia Adventista afirma acuerdo para trabajar junto con el gobierno nang, o sea, área de Estado y político. Ahora, pastor, otra pregunta antes de que usted prosiga, porque estas cosas son de vital importancia para nosotros aquí en Curazao para que podamos comprender lo que está pasando. ¿Qué significa para mí, como un adventista, que está vinculado a la conferencia general, que nuestra iglesia haya firmado en una cumbre tan importante y determinante en contra de la palabra de Dios y del mensaje de tres ángeles? ¿Qué significa eso para mí? Sí, ¿usted quiere traducir la misma pregunta, hermanita? Sí, ma puntra pastor, ¿qué significa para mí? Cuta un adventista de 7 días bom de conferencia general, passar com minha igreja na 2014, afirma, junto com o grande do mundo, papiando de religião e também de governo, para chegar a certo consenso, contrário na palavra de Deus.
¿Qué significa para mí? ¿Qué significa eso para mí? Sí. Es importante destacar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el único movimiento que tiene la verdad presente para este tiempo. Es importante destacar que la Iglesia Adventista es la única iglesia que tiene verdad presente para nuestro tiempo. Y es la única iglesia, la única religión que le hace frente al movimiento de Satanás, porque Satanás quiere gobernar el mundo. Y es la única religión que hace frente a la movimiento de Satanás aquí para sombra. Satanás que hace que gobernar el mundo. Entonces, para el sistema globalista, para el sistema global de una religión y un gobierno, la Iglesia Adventista es el movimiento más importante que hay en todo este planeta. Que para un movimiento global, vayendo de ese sistema aquí del mundo, la Iglesia Adventista es una iglesia muy importante del mundo en el momento aquí. Y es por eso que a este movimiento, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la quieren someter para que guarde silencio de toda la luz, de toda la verdad que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha recibido. Da pensei agora que pressionar a Iglesia Adventista para no papiar a verdade de toda luz que a Iglesia Adventista ha recibido. Entonces, ¿qué posición tiene la Iglesia ahora? ¿Qué posición la Iglesia tiene ahora aquí? La posición es una posición de los altos líderes de someterse a las leyes o a la ley internacional. A posición está que el líder nan ahora aquí está sometiendo na ley nan internacional. O sea, pero el hecho de leyes comunísticas. Sí, pero el hecho de que altos líderes en asociaciones o en uniones y divisiones estén sometidas a las leyes internacionales no significa que ellos van a poder someter a todos los miembros. Ok, hecho que tem líder nan importante den cabeça e nan ku a join ku lei nan internacional aqui não significa que nan por vai someter tur e miembro nan na lei nan e como assim? Entonces lo que el papado, utilizando la fuerza de las religiones y de los gobiernos, lo que ellos están intentando lograr es que las personas se sometan a un sistema de una religión mundial. Que me lo que ahora que el gobierno y la religión que logra que gente del mundo te va a someter a una religión mundial. ¿Sería eso llamado la nueva orden mundial? Sí. Quizás en nueva orden mundial. Hace un mes el Papa Francisco visitó este país donde yo vivo, en Indonesia. Un luna pasada el Papa visita el país que mi te viva aquí en Indonesia. Y para dar un ejemplo al mundo entero religioso de que todas las religiones adoran al mismo Dios, adoraron juntos los musulmanes, los budistas, los hindúes y los católicos y todas las religiones adorando juntos en Indonesia. Nos por mira que ahora que el Papa visita Indonesia, que nadie podrá botar mira tú el líder de mundo, botar mira chinés, botar mira musulmán, botar mira arabir, botar mira tú religión del mundo y el Papa te avisa que un tour por adorar es un Dios. Entonces, lo que ellos quieren es no dejar a nadie atrás, sino que todo el mundo siga la misma póliza, que siga la misma ideología, la misma mentalidad, la misma religión. Y la ideología está para no lagar ni un gente atrás. Tu gente me va a seguir la ideología y la religión. Entonces, está por verse si la mayoría de la Iglesia Adventista va a seguir
a los líderes o van a continuar siguiendo lo que está escrito en el libro de la Biblia primeramente y en el libro El conflicto de los siglos, en los libros del espíritu de profecía. Sí, que man, ahora que el pastor Tabisa está por ver qué cosa va a pasar. Si a gran mayoría de iglesia adventista também sigue na líder não, tem assunto de nova ordem mundial aqui na internacional, of kunan também sigue a palavra de Deus e escrito na de Ellen G. White. Pero entonces, ¿cómo va a ser posible, pastor? Porque yo pensando y analizando en una forma lógica, si nosotros aquí en Curazao, por ejemplo, no sabemos nada de lo que está pasando a nivel mundial, porque la asociación no habla de esas cosas, entonces, ¿cómo podremos hacer una decisión correcta? Tenemos aquí hermanos de Holanda, Bonaire, Aruba, y todos ellos quieren saber qué posición tienen que asumir. Entonces, me está avisando, pastor, que nós vamos aqui posição para assumir, mas sobre aqui na Curazao, nós não temos nada de movição que está passando aqui, pois como nós por assumir a posição correta se nós não temos informação? Sim, pastor? Según el espíritu de profecía, cada miembro adventista del séptimo día debe de seguir los ejemplos primeramente y también seguir el ejemplo de los profetas. Y uno de los ejemplos que da es Juan el Bautista. Juan el Bautista investigaba en las Sagradas Escrituras y comparaba lo que estaba sucediendo a nivel religioso, político, social en su época, en su tiempo. Él comparaba las profecías para saber el cumplimiento de las profecías acerca del Señor Jesús, del Mesías. Sí, para nos no caer de ningún engaño, esta vez nos que cada adventista me lesa su Biblia y lesa espíritu de profecía, mescos que Juan Bautista estaba así. Pasó Juan Bautista estaba a analizar la profecía, ¿no? Y estaba a estudiar la palabra de Dios por Dios, scrollan con el tiempo ahí, estaba a evaluar el movimiento religioso, político y social que estaba a tomar lugar en el pueblo, para estaba a bon ubicar en lo cual emestera predicar y Kiko emestera espera. Sí, pastor. Y nosotros estamos esperando el derramamiento de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. Y no está esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a predicar el mensaje de la verdad presente en su pureza natural, a viva voz. Ahora nos recibí el vida del Espíritu Santo, nos también recibí también el poder para predicar el mensaje de tres ángulos de una forma natural, a viva voz. Nos lo prediqué con poder. Sí, hermano. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora nos recibí Espíritu Santo, más mío, está de gran importancia para obedecer a Dios más que gente. Pero, pastor, otra pregunta, porque lo que nosotros estamos confrontando ahora es que los hermanos están muy afianzados y con mucha confianza en la conferencia que los ha guiado siempre. Y ahora lo que se está produciendo es que los hermanos se están chocando en opiniones. Uno piensa esto y el otro piensa eso y se produce situaciones tensas entre los hermanos, porque algunos dicen lo que está pasando y otros dicen que nada no está pasando, que debemos seguir la guía de la asociación. Rumana me está apuntando Kiko de por visa nos dio tensión cutín ahora aquí entre Rumana. Algún que te visa esa aquí, otro que te visa esa allá. Me sigue la asociación, otro te dice no, me sigue la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Qué podemos hacer con esa tensión que se está produciendo entre nosotros? Sí, querida hermana, queridos hermanos,
A eso se le llama el zarandeo. Ese ahí te llama es zarandeyo. Este momento es un momento solemne de división. Tiene que haber división. Tiene que haber separación de los que están de parte del Señor Jesús y los que están de parte de los gobiernos del mundo y de parte de los líderes religiosos. Nós estamos vivendo de momento agora aqui de divisão. Mister tem divisão. Para sombra, esse não que de banda de Jesus está apartar, não está separar. Fora de esse não que na banda de organização e organização junto com o líder do mundo. Pastor, outra pergunta. Ahora lo que estamos viendo es que los líderes de nuestra iglesia están teniendo un rechazo de los libros del espíritu de profecía. Hay un rechazo, hay un abandono, hay un rechazo, hay un abandono, alejamiento, y ese mismo abandono lo están haciendo popular, lo están haciendo colectivo, de modo que todos se sometan a las prédicas ya dictaminadas desde un liderazgo. Sí, lo que el liderazgo está haciendo ahora aquí, no que someter gente, la nos pone así aquí, gente feligresía adventista para someter a demanda, que me lo que no está for de comunidad ecuménico, anto para someter también a predicamento de mensaje que no recibí for de comunión eclesiástico, que nan que pa feligresía vai junto con nan y predicar el mensaje. Sí, pastor. Tenemos un ejemplo. Nos dio un ejemplo. Hay un libro que la hermana Elena de White dijo, este es el libro que se debe de publicar y se debe de llevar al mundo entero como las hojas del otoño, que tiene que publicarse. Ese libro es el libro El conflicto de los siglos. Por ejemplo, el profeta Elena G. de White discutió un book que começa de maneira blatina de otoño, el book Gran Conflicto de los Siglos, começa vai para Turende. Ese libro es el libro que contiene la historia de la iglesia, la historia del conflicto desde sus inicios hasta el final. Y es el libro que Satanás odia y que quiere extirpar, destruir, acabar. El book Gran Conflicto de los Siglos, tá e book, o Mr. Ward estudiar ahora aqui, para sobre eta contener el surgimiento de iglesia y todo el conflicto na puta baiting del mundo. Pero Satanás tem hopi rápido ribe book e Satanás que destruir el book e. Entonces, para suprimir la verdad, la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día introdujo un libro que es un resumen del libro El conflicto de los siglos, La Gran Esperanza. Y para primi es verdad, que me verdad no sale, es Conferencia General de Iglesia Adventista traja una compilación de book Gran Conflicto, pero no llamé La Gran Esperanza. Pero ese libro no contiene toda la verdad. El book no tiene verdad en sí. Ese libro fue introducido por el presidente de la Asociación General, el presidente Ted Wilson. Ted Wilson mesmo a introduzir el book Gran Esperanza. El libro El conflicto de los siglos tiene más de 600 páginas, 700, casi 700 páginas o algo así. Pero el libro La Gran Esperanza con más de 200 páginas. No es ni siquiera una tercera parte, es como una tercera parte del libro El conflicto de los siglos. Sí, Conflicto de los Siglos contiene más o menos 700 páginas. ¿Y cuántas páginas contiene La Gran Esperanza? Tendrá un poco más de 200 páginas. El book Gran Esperanza tiene más o menos algo más que 200 páginas. Pues nada comparado. Pero es interesante que no se menciona al papado, no se menciona al papa, no se menciona
no se menciona al sistema del anticristo. E tem boa grande esperança e não está mencionar papado, não está mencionar anticristo, não está mencionar a verdade no tocante de sistema papal tampouco. No se menciona. No se Entonces, menciona. hay una gran supresión de la verdad. Tem tapamento de verdade. Pastor, usted piensa que Entonces, ¿qué entonces, ¿qué hacemos nosotros? La pregunta ¿Qué era, hacemos nosotros? ¿qué conoce así? Diga, diga. Sí, yo le iba a preguntar si usted piensa que la conferencia general se va a detener con esta opresión de la verdad, esta apostasía. ¿Ellos se van a detener proféticamente o ellos van a seguir en este camino? Tristemente, van a continuar en el movimiento ecuménico global, como ha sucedido en la historia del pueblo de Dios. En el tiempo del Señor Jesús, los líderes religiosos rechazaron la verdad presente. En el tiempo de Jesús, el líder religioso de la iglesia judía a rechazar la verdad presente. Y según el pastor te explícanos lo que ha pasado en el tiempo y lo va a pasar ahora aquí también. Entonces, lo que venimos diciendo es que es necesario investigar por nosotros las escrituras y las profecías. Pues es tan necesario para nos estudiar la profecía y escritura para nos mesmos, hermana. Que si nosotros estudiamos la Biblia y el espíritu de profecía, nosotros no nos someteremos a la marca de la bestia, al día domingo de adoración forzosa por medio de los gobiernos y las religiones. Si no estudia Biblia, espíritu de profecía, nos no someten a marca de bestia, que está vini door de gobierno y religión. Pero Entonces, si nosotros estamos esperando un adiestramiento, una guía de parte de nuestros líderes religiosos, nunca la recibiremos de acuerdo al espíritu de profecía. Si nos espera que nos lo recibí un guía, un adiestramiento de nos lideran religioso conforme lo que espíritu de profecía te duna, nunca nos lo no recibí ese. Existe una confusión en la iglesia, pastor, una confusión muy grande, porque algunos creen que todo lo que la organización dice es verdad y que tienen que seguir por ese camino. Es una observación meramente. Voy a responder esa pregunta diciendo, este servidor trabajó en la asociación de El Salvador, una de las asociaciones en El Salvador. Trabajé para la Unión en Honduras y trabajé en Los Ángeles, en San Diego y luego en Australia, pero en todos los lugares donde he estado ministrando para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en todos los lugares han hecho hincapié de que los pastores no prediquen mucho de los eventos finales, de las profecías, que guarden calma. Lo que pastor en todos los lugares donde he estado. Sí, pastor te explícanos que el atrana Salvador, Honduras, el atrana San Diego, Los Ángeles, diferente lugar en la trapa iglesia adventista y turcamente el atra lo que el riparata kunanta haciendo intento para no predicar más de profecía para el pueblo no recibir esa aquí. Entonces, en Australia, por ejemplo, hay unas críticas entre los pastores por aquellos que quieren continuar predicando la verdad presente. Se marginaliza a los pastores que predican de acuerdo a la verdad presente y de acuerdo a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Los hacen de lado, los marginalizan. Si tajala un banda,
ta marginalizar el pastor na Australia que predica verdad presente ta hala ng umbanda panang no hasi esaki. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, siempre hay un pueblo minoritario que se le llama el remanente. Y este es el que predica la verdad para este tiempo. Y según el Bible, siempre tiene un remanente del pueblo de Dios que predica la verdad conforme el Bible. Y tanang mester predicar el mensaje de verdad presente ahora aquí. Sí. Entonces, Quiero pastor. leer esta cita. Ok, ¿Sí? está bien. Puede leer la cita. Dice, es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Está necesario para el pueblo, tocante de peligro del tiempo actual. Los centinelas están durmiendo. ¿Quiénes son los centinelas? Los pastores y los ministros, los ancianos de las iglesias están durmiendo. El centinela no anda durmiendo. ¿Quién es centinela? No, el pastor, no, el anciano, no, el laico, no anda en sueño. Sufrimos años de atraso. Nos ten años atrasar el mensaje. Sientan los principales centinelas la urgente necesidad de prestar atención a sus propios casos. La principal centinela no siente necesidad urgente de prestar atención a mesmo caso, no. No sea que se pierdan las oportunidades que tienen de ver los peligros. Para no suceder que no perde a chance de mira que tem peligro não que existir. Pastor, Entonces, yo quería preguntar si usted está trabajando todavía con la conferencia y si es así, ¿dónde? Y si no es así, ¿por qué? bueno, sí. Queridos hermanos, este servidor estuvo trabajando en la asociación de Brisbane en Australia. He servido aquí estaba atrás en Brisbane, Australia. Y no estaba de tiempo completo, estaba a medio tiempo nada más. Estaba atrás mitad día. Pero a nosotros se nos advirtió de que la división australiana no podía aceptar al pastor David Gates. Pero não avisanos que a división de Australia no puede recibir pastor David Gates. Nos mandaron cartas a todos los pastores en la división australiana de no acudir a las prédicas de David Gates cuando él visitó Brisbane, Australia. A advertina para ora pastor Gates visitar Brisbane, Australia, para no asistir a la reunión en camino de Elo Baita. Entonces, a eso se le llama supresión, se le llama opresión. Dos cosas, oprimir al pueblo y extirpar la libertad de conciencia. Ese nos se llama oprimir el pueblo y quita fuera de su libertad de conciencia, que es lo que no hace. Entonces yo como pastor asistí a una de las a todas las prédicas del pastor David. Y el pastor también se nos que abaitur predicación del pastor David Gates. Entonces me llamaron de la asociación adventista para de por qué yo había asistido a las prédicas del pastor David Gates. Y nada más de mele de conferencia para puntre dicon el abay reunión del pastor David Gates. Entonces, desde ese momento me marginalizaron aún más hasta llegar al punto de hasta aquí no más, no continúas trabajando para la asociación.
Así na nang a queda hale umanda tena e momento que nang abisele que no por trabajar más para a asociación. Pero yo continué siendo el líder de la iglesia, porque era una iglesia que ayudamos a plantar. Nosotros estábamos plantando iglesias nuevas y continué siendo el líder de la iglesia. Ela seguita el líder de iglesia para sobre etapa da ayuda planta iglesia nan, que me organiza iglesia nan. Y luego nosotros invitamos al pastor David Gates a Brisbane por parte de nuestro pequeño grupo, que éramos como unos 50 miembros de muchos países del mundo, porque es una iglesia bilingüe, español e inglés. Y trabajando en la iglesia caminando estaba de un 50 miembros que papia dos lenguas, inglés y español. Nang invita nang mes David Gates para bien predicar ese canal. Teníamos miembros de los 5 continentes en nuestra iglesia. Miembro de 5 continentes y de las islas del Pacífico. Y también de islas del Pacífico. Cuando invitamos al pastor David Gates, tuvimos una membresía de más de 300 personas en un salón grande que habíamos alquilado, rentado. Ahora con a invitar David Gates, hay una membresía de más o menos 300 gente en un salón con a hyr para oportunidad. Tremendo. Sí. Entonces, todas estas cosas hicieron de que a mí me quitaran el privilegio de continuar trabajando para la asociación. Si tú eres aquí, así, para quitar su privilegio de estar un pastor que estaba atrapa en la asociación. Pero en el año 2016, 2015, 2016. Pero en el año 2015, 2016. Cuando yo todavía era pastor en la Asociación del Sureste de Queensland, Australia. Ahora ainda estaba pastor en el Southwest de Brisbane, Australia. Me invitaron para asistir a una campaña de apocalipsis, de revelaciones en la iglesia más grande de Brisbane, de Iglesia Adventista del Séptimo Día en Brisbane. Na invité na iglesia más grande de Brisbane para una presentación de mensaje de apocalipsis, revelación. Es una iglesia que tiene 4 pastores adventistas y más con sus asociados. Está una iglesia grande que tiene 4 pastores dirigiendo la iglesia y junto con los asociados. Era una iglesia de 1000 miembros. Más Estaba o una menos iglesia de 1000 miembros. Una iglesia de las más ricas en términos económicos. Una iglesia rico en términos económicos. En esta iglesia permitían que los asistentes a esta campaña de revelación pudieran levantar su mano y preguntar o aún comentar. De la iglesia que nada para permitir que personas por ahí se hace preguntas y también comentar durante esa presentación de Apocalipsis. Era una campaña que duraba un mes, todas las noches. Una campaña de una luna, toda la noche. Entonces, pero el predicador era uno de los muchos pastores que estaba predicando Apocalipsis y Daniel. Estaba un día el pastor que estaba predicar Apocalipsis y Daniel que estaba predicar en la ocasión. Solamente les voy a dar unos ejemplos de qué era lo que él predicaba y de cómo yo respondía levantando la mano. Me daba algún ejemplo de que estaba predicar y con a mí estaba diciendo me van a contestar. Por ejemplo, él decía que el 666 no está en la mitra, en la corona papal. Estaba pensando que el 666 no está arriba en mitra de corona papal. Y aún hizo una burla, decía que el nombre de Elena G. de White contiene el número 666.
Y también ela burla, bisa ku el nombre de Ellen G. de White, ting 666 dengue, imaginamos. Entonces yo respondí a él diciéndole que ese título no está en números, sino que está en el título Vicarius Filii o Deus Pontifex Cleri, que es una abominación contra Dios. Ela isso suman explica que é 666 não está escrito assim na riba emitre de papa, pero mais bem é a unificação de título que é a carga de vicarios Filii. Que es un título de blasfemia, como dice Daniel y Apocalipsis, que es un nombre de blasfemia. Cuta un título y un nombre de blasfemia, manera el profeta Daniel avisa. Y le mostraba de que vicario significa el que representa a el embajador, pero para nosotros el embajador es el Espíritu Santo, él es el vicario del Señor Jesús, él es el que representa a Dios aquí en la tierra, el Espíritu Santo que está con nosotros. Y él hace alusión que él explica que la palabra vicario significa representante de, y que para nos, el representante de Dios, está Espíritu Santo y no ningún papa. En otra de las noches hablaba acerca de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Después de la papia, de otros dos anoche, de dos palos de oleifina, uta de el buque de revelación. Y él decía que los dos testigos son Elías y Moisés, que vienen en el futuro, que en el futuro vendrán para predicar la verdad y unirse al pueblo que predica la verdad. Él avisa que dos testigos aquí, ta Elías y Moisés, que lo uni pronto, que están predica la verdad. Entonces tenemos un mensaje de tres ángeles que es falso entonces, pastor. Es falso, es un mensaje católico. Es un mensaje católico. Este es un mensaje católico que muestra claramente Esto la es infiltración. Esta es la enseñanza en todas nuestras instituciones, ya sea religiosas o educativas. Las universidades están recibiendo adiestramiento católico. Sí, también tanto en religión, en universidad y escuela está recibiendo guía católico. Entonces esto se está poniendo muy peligroso, pastor. Sí, solamente para dar otros ejemplos más. Él decía, bueno, yo le respondía que los dos testigos, según la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, los dos testigos son la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que fueron suprimidos por el papado por 1260 años. Esa fue mi respuesta. El papado mandó quemar la Biblia. Los dos testigos fueron quemados, fueron suprimidos, la verdad fue suprimida. Y la intervención de un solo día, fue de muchos días, porque este mismo pastor adventista, supuestamente adventista, predicaba también que los 3 años y medio, los 3 días y medio son en el futuro. Una vez más respondía yo, los 3 años y medio son 1260 años de supresión papal, de dominio papal, de matanza de millones de cristianos, porque fue el papado el que derramó toda la sangre. Esa fue mi respuesta. El sistema de anticristo, que el papa es el sistema anticristo. ¿Por qué? Porque se sienta como Dios. Sí. Sí. Él explica también que dos testigos, que el pastor estaba también con Elías y Moisés, está el Bible, el Testamento Viejo y Nuevo, que para 1260 años, Iglesia Católica aquí, y esconde por de fiel, estaba una persecución por de año 538 de 1798. También 3 años y medio de revelación, persona que estaba a predicar a una otra unificación. Entonces, el pastor aquí explica que 1260 años y está representa, que 3 años y medio está representa igualmente en 1260 años de persecución católica. Steven manda un remarque visando con nata futurista. Un hermano aquí también que estudia las profecías mandó un mensaje diciendo que esos son mensajes futuristas.
Sí, es para ocultar la verdad. Tapa esconde, Es es verdad. para, es para defender al papá, Sí. Entonces, para pastor, suprimir la verdad. para suprimir la verdad, que me ahora que es verdad, ahora esconde cerca de nos mes, mi hermana. Pastor, vamos a tener que terminar ahora. Sí. Ujú. Es una conversación muy interesante, pero voy a dar espacio ahora para que los hermanos puedan hacer sus preguntas cortas y al caso, para que después podamos proseguir. Lo que yo voy a hacer, como le he dicho anteriormente, vamos a planear una entrevista más concisa, con un estudio más dirigido, más profundo, donde usted pueda explicar los últimos acontecimientos que están pasando ahora. Sí, 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 muy entonces bien. voy a proseguir a las preguntas, después a las oraciones y después vamos a cerrar el programa y nos comunicamos para un próximo Sí, programa que estamos muy, muy interesados para eso también. sí. Rumana no Para está, los hermanos, ¿sí? ¿Para Rumana? para los hermanos que entienden el inglés, pueden también seguir los canales en inglés, o para los hermanos que entienden español. Sí, para Rumana que tu comprende inglês of espanhol, não possível canal não de pastor aqui para por aí, aqui que está passando actualmente. Ok. Rumana, tem pergunta? Prometo que nós vai para oração. Tem pergunta, não, que nós te viste aqui, mas queda com ganas, no, tú rende pareo. No está 40. Pastor, yo tengo una pregunta acá. Pastor, Sí. con los desarrollos que se están dando ahora en el mundo político, religioso y social, la elección de Trump, la imagen de la bestia está formada y qué señales hay de que nosotros podamos estar confrontando un posible ley dominical. Queridos hermanos, la fue firmada y ratificada el 12 de diciembre del 2015 por todas las naciones, por todos los países del mundo. Fue ratificada en el 2016 en Francia, siempre Francia, pero fueron todas las naciones del mundo la ley dominical, que fue firmada, acordada como un acuerdo en contra del cambio climático, un acuerdo para protección del medio ambiente. Sí, pastor, te pensamos que acordo aqui que contém a lei dominical, acordo firmado dia 2 de dezembro de 2015 na França e o acordo ratificar. Outra pergunta para estar bem a la altura de lo que está pasando. Pastor, ¿la Iglesia Adventista ha ratificado, ha firmado este tratado? Querida hermana, hace 5 meses la Iglesia Adventista del Séptimo Día participó de la cumbre del G7 en Ucrania. Algún día han pasado Iglesia Adventista a participar de la cumbre de G7 de Australia. Entonces mi pregunta viene a ser, la cumbre del G7 de Australia, ¿cuánto tiene que ver? Ucrania. En Ucrania, sorry, no Australia, Ucrania. Este acontecimiento, ¿de cuánta influencia que tiene que ver con el decreto ratificado el 12 de diciembre en París? Sí, sí. Y importante destacar que las 7 potencias del mundo en el G7 son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, Alemania. Bueno, ahí tenemos Italia y Francia, las más poderosas del mundo. Sí, el país tan como pastor ha mencionado. Y estas siete naciones estaban reunidas en conjunto con las siete religiones del G7.
En otras palabras, siete religiones más importantes del mundo. En esas estaba la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Den reunión En de mayo este año. G7, ela menciona el país tan turco te forma Sí. parte de G7, Iglesia Adventista también tabata inang presente. Pero yo le reitero la pregunta anterior. La Iglesia Adventista firmó el Acuerdo de París de 12 de diciembre de 2015. No hay un documento que diga de que la Iglesia Adventista haya firmado el acuerdo, pero sí hay documentado de que la Iglesia Adventista está participando en las reuniones, en las cumbres de los países que están acordando estas pólizas mundiales. No tiene un documento Ahora, que está ratificado que la Iglesia Adventista afirma, pero lo que sí nos sabe que está participando de una reunión importante aquí sí que tiende a ver el Tratado de Francia. hay publicaciones de que la Iglesia Adventista, la Asociación General, se unió con el secretario de las Naciones Unidas en el 2015, fue en febrero del 2015, para firmar un acuerdo de trabajar en conjunto con las Naciones Unidas. Eso está documentado. De Lo que que sí está documentado. El presidente Ted Wilson se reunió con Ban Ki-moon, que era entonces el secretario de las Naciones Unidas, para firmar un acuerdo de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día estaría trabajando con las Naciones Unidas. Eso sí está documentado, está firmado. Lo que sí está documentado y firmado está con el año 2015, Ted Wilson a reunir junto con Ban Ki-moon, que para el tiempo estaba secretario de Naciones Unidas, como una señal de que la Iglesia Adventista lo va a traer con Naciones Unidas. Entonces, para profundizar un poco más en esa pregunta, porque hay un hermano que tiene una pregunta ahí, trabajar con las Naciones Unidas, ¿qué significa eso para una religión como la nuestra, adventista? Trabajar con las Naciones Unidas es trabajar para el papado, porque las Naciones Unidas es un organismo internacional organizado por el papado. Trabajar con Naciones Unidas significa trapa papado. Para sobra, Naciones Unidas está una organización que aguarda el lantador de papado. En el 2015, el presidente Ted Wilson, y esto está documentado, ellos tomaron la decisión de que como Iglesia Adventista iban a apoyar todos los mecanismos de salud pública organizados desde las Naciones Unidas. Por el año 2015, presidente Ted Wilson, y esa aquí cita documentada, han decidido de sostener y apoyar todo el mecanismo de salud que está y organizar para Naciones Unidas. ¿Ok? Bueno, voy por la pregunta 2019, el 2019 sucedió la pandemia. En 2019 estaba en pandemia. Hermanito, guardame, mi también. Y para el tiempo de la pandemia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde la Asociación General y todas las divisiones del mundo, mandaron que los pastores y profesores debían recibir la vacuna por orden de la Iglesia. Y en 2019, ahora que había el asunto de pandemia, la Conferencia General y su asociación Amanda, cultur profesor y maestro nan mester a recibir ella. En Indonesia, en Australia y en muchos otros países del mundo, hubieron despidos masivos de médicos, trabajadores de la salud como enfermeros y pastores en muchas de las asociaciones porque
porque ellos decidieron no recibir la vacuna. Entonces fueron despedidos de nuestras instituciones por orden de la Asociación General. Pa orde de Associação General, ora ku e pandemia adrenta, e tava tating empleado nang, dengan país na kuela menciona ina, Australia, Amerika, Ampobisa, rond mundo, soma nossa tende de notícia na ei, kuno quer, e pastor también, kuno quer atuma, y en muchas iglesias, se les cerró, en muchas iglesias se les cerró la puerta a los que no estaban vacunados. Y también diferentes iglesias hacían para membresía que no estaba de acuerdo a vacunar. Pero ahora, quizás... Eso es trabajar de acuerdo a un sistema papal donde se domina, donde se pasa por encima de la libertad de conciencia. Ese está que me lo que la iglesia adventista significa para gobernar según el sistema papal, que no está de acuerdo con la libertad de conciencia que gente mester ejerce. Yo le iba a hacer la pregunta, ¿qué significa para nosotros como adventistas en el mundo que la iglesia adventista haya cooperado con esto de la vacuna? ¿Qué significa eso? Significa que nuestra iglesia en su cúspide más alta, en su liderazgo, ha caído en apostasía. Y ellos mismos están haciendo que la iglesia en general siga la apostasía de nuestros líderes. Ese significa que parte arriba, camina el líder de la iglesia adventista de cinta a apostata. Entonces, haciendo eso aquí, nanta vai logra también que el miembro nanta vai seguir en camino. Y eso es lo que está pasando y hay muchos muertos que están cayendo. Y pastor, nadie toma la responsabilidad para eso. Y como iglesia, a sabiendas, no se ha pedido ni perdón ni disculpa, o sea que de parte de la conferencia general no se ha manifestado ninguna clase de arrepentimiento por ese hecho. Sí. Voy a ver a los hermanos que están aquí, que también tienen sus preguntas. Por favor, ungéndele esa pregunta para mí. Estoy pidiendo que una persona me lea las preguntas. Por favor. Por favor. Glenda, botei? Mira, dos preguntas. Mira, brother Reni. Brother Reni, ¿vos qué haces? ¿Vos pregunta? Me está traduciendo, Pablo. Reni, botei? Guardame. Bom, mi por puntre e pergunta passou. 18, aqui não, Sheila, avisa 18 de novembro, que decisão lo por wado duna. 18 de novembro? De novembro, sim. Kita vai ter 18 de novembro, Sheila? Ayúdame a me dar essa pergunta bom. 18 de novembro tem reunião religiosa na Brasil. Mas compreender bom, então que decisão por hora tomar é dia. Ok, dice la hermana Sheila que el 18 de noviembre va a haber una cumbre en Brasil. ¿Está usted enterado de esa reunión y qué posición podría ser tomado ahí? Sí. G20. De G20 están naciones, la Unión Europea, pero también está Indonesia, bueno, Japón, acá Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, entre otros. Está Argentina y Brasil, que son del G20. Está la India también, que es el del G20, y Sudáfrica. Estarán en una conferencia, estarán en una cumbre en Brasil, en Brasilia. Pero allí el G20 de las religiones, donde se toman acuerdos internacionales. Y los acuerdos internacionales es
echar a andar el plan de los acuerdos de París. Los acuerdos de París es el acta que se firmó en el 2015 en París y que fue ratificada allí mismo en París en el 2016. Entonces, lo que ellos quieren es que las religiones tomen la bandera, sean los hablados y que las religiones digan qué es lo que se tiene que hacer, porque los gobiernos ya se les dio mucho tiempo y no hicieron nada. Entonces, ahora son las religiones las que van a decir qué es lo que se tiene que hacer. Sí, lo que nos prospera, Ruman Shaila, De la bestia y adoración en día domingo. lo que nos prospera Sí. da reunião que aguardo promulgar dia 2 de dezembro de 2015 na França e acordo não que aguardo ratificar e não que agora aqui dia 18 de novembro Brasil cultura e potência não que ela mencionar que também está e não presente las religiones también estarán allí. Sí. Sí, que me religion aan tafel Estarán lo allí. ta inang, anto e punto ta, ku eigenlijk leader ng politico no a cumpli ku huiswerk ku amanda ng hasi na 12 de dezembro 2015. Anto agora aqui, nanta bay pidi religion ng panam por ejecutar regla ng di Y es interesante. cambio climático ku lo por encerrar también lei dominical. Na momento que nang hinka religião também tem assunto, Ruman Sheila. Entonces, ellos dicen, ahora tienen que ser los líderes religiones de las religiones los que dictaminen las leyes morales de moralidad para cuidar el medio ambiente. Que me agora aqui nang tabay bisa ku ta líder na religioso tem que determinar a lei na moral para mundo. Ok. Hay una pregunta más aquí. Sí, esta visa, esta me queda un parte de tres, son futuristas en manera que nanta bata visa y cosa, entonces, que es un mensaje jesuita, pastor. Los pastores que acaban de graduar, ¿qué son sus mensajes? Danke, Glenda. De Stephen. Sí. Esa es la pregunta. ¿Qué puede contarnos usted de los pastores que se acaban de graduar? ¿Qué se puede esperar de sus mensajes? ¿Qué nos espera de pastor que Sí. acaba de graduar ahora aquí? Querida hermana, le daré un ejemplo. Este servidor se graduó de la Universidad Adventista en Sydney, Australia. Ella graduó en Sydney, Y- Australia. Y yo era un jovencito de 30 años cuando me gradué, pero en los 4 años de entrenamiento para el pastorado adventista, se nos adiestraba de una manera simple y de aceptación al ecumenismo. Eso era, al ecumenismo, ¿sabe? A nosotros, como parte de las prácticas, nos hacían, ¿quiere traducir? Sí. Também se agora graduou na Universidade de Sydney, Austrália. Estava tinha apenas 30 anos. E de 4 anos não, e com não aguardo adiestrar, estava aguardo sinhana não com nome de join el comunismo. Entonces, de eso hace muchos años, pastor. Entonces, esta apostasía viene cargándose desde hace mucho tiempo para ahora Muchos años. consumarse Sí. con estas acciones que se están presentando. Entonces, parte de las prácticas era visitar los templos budistas en Sydney, visitar los templos hindúes, visitar los templos católicos, para ver cómo ellos desarrollan sus prédicas, sus homilías, como le llaman ellos, para ver cómo ellos desarrollan, para aprender de ellos. Y fuimos en excursiones a los diferentes templos. Esta bisa ku den estudio ku nang hasi taba ti parte que nang mestera baina e templo judío nang
na e templo budista ng etc. Panampor abaywa kung ehende ng eita ejerce ng forma de adorar. Anto panang como pastor ng Adventista por a sinya dinang. Entonces, eso sucedió en los años 1995 a los años 2000, que yo estuve trabajando, estudiando, 1996. May cosa aqui, a comissão suceder, que men, não sabia se que ore la comissão, pero sabia que foi just 995 para ano 2000 costa que já estava passando acaba. Ok. Y fue en ese año que cambiaron el logo de los tres ángeles por un logo ecuménico que ahora tenemos. Da inang na cambia el logo de tres ángeles para el logo ecuménico que nos tiene ahora aquí. Vamos para la próxima pregunta, Glenda. Hermana Feliz. Roman Sotis, mi nota mira más aquí, no. Por eso es en otro Roman mira, uno aquí, no, me te va a leer, ¿bon, Glenda? Ok. Debe ser hermana Feliz Mainta. Me tengo una pregunta. Kiko Pastor, por vice aconsejarnos en cuanto de viva en el campo en el lugar alejados según que nos mire el acontecimiento actual. Hermana de Puntra, ¿qué puede aconsejarnos en cuanto a los acontecimientos que están sucediendo en cuanto a salir y a vivir en el campo? Queridos hermanitos, ese es el mensaje. Hay que salir del campo lo más pronto posible porque vienen destrucciones masivas a todas las ciudades del mundo. Dios está deteniendo los vientos de destrucción porque su pueblo todavía está allí sin prepararse, sin poder abastecer la mesa de alimentos para la crisis que viene. Y según el espíritu de profecía, la crisis que viene nunca antes se ha visto. Nunca se ha visto antes esta crisis alimentaria que viene, es una crisis masiva, nunca se ha visto antes. Esta visa que destrucción tan caminda, destrucción. E ángel lang ting e viento na aguanta, pa motivo que Dios suyunan no asali ainda for di den estat na. Anto Dios que pa suyunan sali for di estat na. Lo que te pasa que nos no por abastecernos mesa ainda, que comida nan que nos mesa planta, anto ese ite caso pa sobra nos no a tomar caso de enraciamento de esse. Pero agora que o mensaje está para sair do campo não para sobra destruição alimentícia que me hambruna está vai drenta que me nos sale. Y el Señor Jesús nos dice que tenemos que ir a las partes más altas, a los montes, especialmente para los hermanos que viven en las islas. Deben de buscar lugares en las partes más altas. Hermana, el consejo está para buscar lugar en parte na caminho sincero. El consejo está para caminho sincero. Aquí no tenemos muchos montes, pero Dios proveerá. El Señor Jesús dijo, el Señor Jesús dice en Mateo 24, huid a los montes. En Mateo 24, Jesús te dice, huid en cero, ¿no? Sí. Pastor, por muchos motivos, porque vienen tsunamis, vienen olas masivas por los asteroides que van a impactar uno de los océanos, que va a producir grandes olas gigantescas. Asteroide, ¿no? Que va a impactar. Sí. Asteroide, ¿no? Que va a impactar la atmósfera, que lo produce tsunami, ¿no? Que men lo ting desastre natural, anto pa motivo aquí te aguardo pedir para no salir. Y está escrito en el libro de Apocalipsis que naciones enteras serán destruidas por las olas gigantescas y las naves, los barcos serán hundidos por las grandes olas que vienen por el impacto de uno de esos asteroides gigantescos. Un asteroide gigantesco aquí lo impacta en nuestra atmósfera, esta parece que vive en conflicto de los siglos, es aquí lo 13 que población grande lo muri,
Anto hopi barco lo hundi. Pero pastor, ¿puede decirnos dónde está escrito eso de los asteroides para que podamos leerlo? Eso está en Apocalipsis 16, hermana. Bueno, donde están las siete trompetas. Caminda e siete trompetas. Ok, revelación. ¿Y la profecía de Elena G. de White habla algo de eso también? Sí, dice, bueno, la profecía habla de que hay que salir de la ciudad al campo. Ese es el mensaje. La hermana Elena de White dice, salir, el mensaje es salir de la ciudad, salir de la ciudad, salir de la ciudad. Lo repite 3 veces, porque ella dice es urgente repetirlo de una manera que la membresía, el pueblo adventista lo entienda. Esta pisa ku Pero hermano White pisa sali. Ella repetía aquí tapa pueblo adventista por comprender el mensaje. Ma mira, pregunta más adrenta de Licia. Hermana Licia, ¿por qué hace pregunta? Me está afirmando por traducir para una cita deseable? Rumán Licia? Elizabeth? Sim, Soti. É pergunta a la guarda si Jordi Steven, anto hermana Glenda, aleste, pero no para que tu naje. Esta puntra pagame. ¿Qué es un mensaje jesuita, pastor? Sí, la pregunta es, ¿qué cota un mensaje jesuita? ¿Qué es un mensaje jesuita? sí, un mensaje jesuita es total obediencia a los líderes. Un mensaje Eso es erróneo de acuerdo a la palabra de Dios. No se debe de confiar en el hombre según la palabra de Dios. Maldito el hombre, dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Un mensaje Jeremías jesuita. 17:5. Sí. Un mensaje jesuita, un mensaje que está mandado para obedecer el líder. Ese es un mensaje jesuita. De forma de atender. Según la palabra de Dios, nosotros no obedecemos a los líderes, obedecemos a la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, nos no obedece el líder, no, nos obedece la palabra de Dios. Amén. Entonces, pastor, usted está dirigiendo una iglesia. ¿Cómo es la adoración en su caso ahora? Sí, tenemos una comunidad acá y estamos compartiendo. Sabe que este día tuvimos una reunión en la alcaldía y estuvieron allí varios concejales y varias personas de la alcaldía. Estuvieron como unos 8 personas. Sí, esta vez estuvimos. tiene una reunión en la alcaldía que me camina tiene oficial de gobierno, Hopi Alto. Y yo tuve la oportunidad de predicarles todo el mensaje de los 3 ángeles. Y esta tiene oportunidad de predicar el mensaje de 3 ángeles. Al alcalde nosotros le dimos el libro El conflicto de los siglos y estamos compartiendo el libro El conflicto de los siglos con muchísima gente acá en estos lugares. Sí, y el aduna es alcalde oficial de gobierno. El aduna es buque conflicto de los siglos y nada partiendo hopi buque de conflicto de los siglos allá nada haciendo de trabajo nada así hermano un curachamiento para nós también para sobrar. No está sentado un tiki. Entonces nosotros nos congregamos en casa. Aquí vienen miembros de algunas iglesias a veces y nos acompañan, pero usualmente estamos solamente el papá, la mamá y los 3 niños chiquitos, pequeños que tenemos. Sí, entonces es un pequeño home church. Así es. Sí, el pastor te avisa que algún viaje rumana de iglesia que te joinan.
pero por lo general, ta familia chiquito, mamá y tata, que mucho nan, ta joina, to inanan tina congregación chiquito de en casa. Así Y mismo. ahora tenemos a mis suegros que han construido su casa acá y tenemos alguna familia más que ha construido su casa. Y así estamos, un grupo pequeño en casa, pero que donde el Señor Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Amén. Entonces aquí estamos. Amén, gloria a Dios. Este es su suegro y alguna familia más también que joinen y atrás en casa. Anto, esta es verdad. Manera Jesús avisa, camino 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿tá? Anto, con la presencia de Dios, nanta seguir reúne. Y el humano de iglesia, que visita diferentes iglesias, de vez en cuando ta joina. Nosotros vivimos en la montaña, vivimos en una tierra que según el gobierno es tierra todavía del gobierno, según ellos. Según gobierno, tierra Y por eso, de gobierno, pero en nada viva. Por eso en los últimos 3 años nos han visitado policías de diferentes ciudades, han venido grupos de policías en 2 vehículos de esos 4x4 todoterreno hasta nuestra casa, han venido para indagar si nosotros vivimos en terreno del gobierno o terreno que ya es legal. Sí. Y les hemos predicado el evangelio. Na predica evangelio na polícia, que durante el último tiempo estaba también na midi terreno cuadrado para cuadrado para para investigar si de verdad el pastor y su familia están viviendo en terreno de gobierno o terreno legalmente adquirido. Entonces, cosa nos va a enfrentar humana, pero no aprovechar para evangelizar la policía. Y por el asunto de la pandemia, nos visitaron del gobierno local y del gobierno estatal, y aparte de eso, de la alcaldía, del Ministerio de Salud, y aparte de eso, policías, porque nosotros en nuestra casa no aceptamos la vacuna para empezar, y no aceptábamos de que nos vengan a fumigar el veneno dentro de la casa, porque esa era la póliza, de que tenían que fumigar contra el virus, pero si nosotros vivimos en la montaña, en la jungla, y querían fumigarnos, entonces vino un camión lleno de gente de la comunidad, con gente del gobierno, y así hemos estado recibiendo grandes delegaciones de policías y de gente de gobierno hasta nuestra casa, y a todos hemos tenido la oportunidad de predicarles de que viene la ley dominical, que van a utilizar a los gobiernos y las religiones para que el día domingo sea un día de adoración global. Hemos predicado el mensaje de los 3 ángeles en todo momento, y aún en este día que tuvimos una reunión. Sí, esta visa kunang Amanda, polis, nang Amanda, jefe ng judicial de gobierno, representante ng estado civil, pabini pa sobra ng nova vacuna pa indagar en cuanto de la situación, y también ng binita pa fleet, pa sobra camina ng tabata ng bay fleet contra el virus. Então ela avisa, pero nanta den é zero na aí arriba, tá aqui também fleet para vírus, e nanta não vírus. Pero não aproveitar assim para predicar a mensagem de 3 ángeles, explica a pessoa aqui que a lei dominical está na caminho, que me nasce bom uso de oportunidade. Lamentablemente, pastor, tenemos que terminar. Es muy interesante su testimonio y todas esas informaciones fantásticas que nos está suministrando. Pero pero yo deseo y de seguro que los hermanos también que tengamos un estudio, porque yo he notado que usted tiene también mucho conocimiento de las profecías bíblicas, acontecimientos actuales, geopolíticos y sociales que están sucediendo en el mundo. Y como acá en Curazao no se dan muchas informaciones que vienen de la asociación, entonces nosotros queremos hacer el trabajo de informar a los hermanos para que puedan tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. ¿Comprende, pastor? Amén. Amén.
Bueno, entonces, no tem más preguntas, nos va para sesión de oración. A mí quiero pedir mi hermano Wenny perdonarme inmensamente a mí para sobre eigenlijk nós está te lezen hoor aqui, pero tá breaking news, malanta marduga. Aí o pastor aqui contestando-me mensaje que me manda pela fei ayer. A dor que te tinha oportunidade de drenta, nós aproveitar para drenta com ele. Pues nós vai terminar com oração e nós vai assim lo possível com nós, porque nós temos parte chiquito de Elastro Maweni. Perdónanos para Isaki. Yo le estaba diciendo a la hermana Wenny que tiene la clase profética en estos momentos, que me perdone, pero que fue de madrugada cuando yo me levanté, vine a la computadora y me encontré que usted estaba contestando a la invitación que le mandé ayer. Entonces, como podía entonces entrar ahora, aprovechamos el momento. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Es nuestro deseo. Sí, vamos a Nuestra proseguir oración. ahora para las oraciones. Romana, no se vaya a hacer oración. Arriba tú lo que nos escucha, obviamente. Roman Steven, me quiera pedir para que nos dé una palabra de oración. Nos mantener en la mente, nos lista de oración y más personas que pueden hacer oración obviamente. Está bom. Romana, escuchando noticias así aquí, mientras quieren nos por duda para hacer oración obviamente para nuestra situación del mundo como adventista en el 7 días. Estoy pidiéndole a los hermanos que oren porque es muy apremiante e interesante lo que acabamos de oír. Vamos a orar. El hermano Steven nos puede acompañar en oración. Steven. Yeah. Padre nuestro que está en los cielos, agradecemos, Señor, por este mensaje que hemos escuchado, este hermano pastor también. Ayúdanos, Señor, en todo lo que hemos oído, que podemos mirar que hay urgencia para salir y evangelizar, predicar el mensaje del tercer cielo. Y así, Señor, si estamos dormidos, y los que están dormidos, o mejor dicho, a todos de nosotros, que podemos levantar y hacer el trabajo para terminar esa obra. Pero antes de eso, ayúdanos para tener nuestra vida en orden contigo. Por eso lo dice en tu palabra el mensaje de Elías para poner nuestra casa en orden. Amén. Gracias. Bendice al pastor Sotis y todos los hermanos que han subido este Zoom. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si más hermano que quiera hacer oración en el momento aquí. La que nos ora para el pueblo, mi hermana. Ora para nuestro hermano que no te prepara. Están con no tiene información. Están con alejar. Nos yuna, nos jóvenes. Nos lista de oración. Me acorda também irmã Yanchizen, família de irmã Setni Isidora, que a falecer, que nós todos estava tendo bom conhecimento e estava a apreciar hope, para sua casal Sira, na família, nós por assim oração para toda pessoa na riba nos lista. E mama de irmã Rina também falecer, que a família pode ter força e coragem para enfrentar o dia de dolor. Tem mais oração? Nos pode oração no papiamento me traduzir, não preocupe-se. Tem oração? Nuestra hora. Nos data que en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos en esta mañana por tu santa presencia. Usted sabe que no teníamos planeado, pero usted nos bendijo con este mensaje, estas informaciones de última hora, a la cual hacemos bien de oír y atender. Bendice grandemente al pastor Escobar y su familia, que los pueda guardar y librar de todo mal, Señor. Y que en un futuro muy cercano podamos tener un estudio con él en cuanto a los acontecimientos que están ocurriendo en este mundo.
Oro también por el hermano Yanchi, que está enfermo en el hospital, que tu presencia puede estar con él y su familia, la hermana Vivian. Oramos por el Home Church también, que estamos reuniendo todos los sábados, que los hermanos puedan considerar la urgencia del momento, entregarse más profundamente a Cristo Jesús, por nuestros líderes de la conferencia general, las asociaciones y las uniones, que produzcas individualmente una reforma y un avivamiento en este pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, salva a tu remanente, Señor. Te pido que nos perdones todos nuestros pecados y que tu santa presencia pueda estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos y oramos. Amén. Amén. ¿Timas oración? Pastor, ¿usted puede terminar con una oración para nosotros? Querido Padre que está en el cielo, gracias le damos por el mensaje profético más seguro, por la verdad de los tres ángeles. Y pedimos, Padre, su bendición por este movimiento en el mundo entero, para que nosotros nos decidamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, y que tengamos el temor de Dios y no el temor de los hombres. Y que nos alegremos y nos gocemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Suplicamos, Padre, por este movimiento, por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por los hermanos que están haciendo planes para salir de la ciudad al campo. Suplicamos su bendición, que los dirija, que los guarde en todos sus caminos. Gracias, Padre, una vez más por los hermanitos allá en Curazao, que los bendiga, que los proteja, que los guarde en todos sus caminos y que tengan el gozo del Señor en sus corazones, y que si hemos de pasar por persecuciones, por maltratos, que nosotros sepamos que así maltrataron al Señor Jesús y a los profetas, que los expulsaron de las iglesias por predicar la verdad presente. Así lo hicieron con los discípulos, lo harán también al final. Gracias, Padre, por mantener la antorcha de la verdad. Amén. Para este tiempo, la antorcha que no se doblega ante unas, dicen los hombres, sino que obedece a la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Suplicamos su bendición por los hermanitos, por sus familias, por sus hijos. Como su palabra ha dicho, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Suplicamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Amén. Ok, Romana. Nós está bem agradecido que vocês estão a subir conosco. Nós também estamos com a queda. E a intenção está para nos queda. Então, com o nosso Romão Weni, botei. Por assim, nós temos quase setor, nós podemos meia hora de les, não está completo, mas at least nós podemos algo de esse também. Romão Weni tem? Ok, nós está check com ele. Bueno, Pastor Marcos Escobar,